Nunca pensé que la persona que cambiaría mi vida para siempre sería alguien en quien confiaba completamente. No fue a un desconocido en internet. No fue a alguien que me interceptó en la calle. Fue una amiga. Una amiga con la que había compartido años de mi vida. Alguien con quien había salido muchas veces, con quien había hablado de nuestros sueños, de nuestros planes, de todo lo que queríamos lograr cuando fuéramos mayores. Yo realmente creía que la conocía. En ese momento de mi vida tenía 22 años. Estaba estudiando mercadeo y, como muchos jóvenes, tenía una mezcla de sueños y preocupaciones. Quería terminar mi carrera, quería ayudar a mi familia, quería sentir que estaba construyendo algo importante para mi futuro. Pero también sabía que las oportunidades no siempre aparecen fácilmente. Especialmente cuando vienes de un lugar donde avanzar económicamente puede ser complicado. Muchas veces hablábamos entre amigas sobre eso. Sobre viajar. Sobre conocer otros países. Sobre encontrar un trabajo que realmente nos permitiera crecer. Y un día, casi sin darme cuenta, esa conversación se volvió real. Todo empezó cuando mi amiga comenzó a publicar cosas diferentes en sus redes sociales. Fotos desde Cancún, en México. Playas hermosas. Restaurantes elegantes. Lugares turísticos. Parecía que estaba viviendo una vida completamente diferente. Una vida mejor. Recuerdo que muchas personas comentaban sus fotos preguntando cómo había logrado viajar, qué estaba haciendo allá, cómo había conseguido ese trabajo. Y entonces un día me escribió directamente. Oye, ¿te gustaría venir a trabajar acá? En ese momento no tenía ninguna razón para desconfiar. Era mi amiga. Habíamos compartido muchas cosas. Así que lo primero que sentí fue curiosidad. Le pregunté de qué trabajo hablaba. Me explicó que estaba trabajando en un restaurante. Un restaurante turístico donde necesitaban más chicas para atender a los clientes. Según ella, el trabajo era sencillo. Ser mesera. Atender mesas. Hablar con turistas. Nada fuera de lo común. Pero había algo que hacía que todo sonara todavía mejor. El dinero. Decía que se ganaba mucho más que en Colombia. Además, incluían alojamiento y comida. Cuando escuché eso, mi mente empezó a imaginar posibilidades. Viajar. Trabajar. Conocer otro país. Tener independencia económica. Parecía una oportunidad perfecta. Demasiado perfecta. Pero en ese momento yo no estaba pensando en los riesgos. Estaba pensando en las posibilidades. Y eso es algo que muchas personas no entienden cuando escuchan historias como la mía. No es que las víctimas sean ingenuas. Es que las oportunidades, cuando llegan en el momento correcto, pueden parecer exactamente lo que estabas esperando. Mi amiga hablaba con tanta naturalidad de todo que nunca sentí que hubiera algo extraño. Me decía que el ambiente era bueno. Que las otras chicas eran muy amables. Que el trabajo no era pesado. Incluso me contaba historias de turistas generosos que dejaban buenas propinas. Todo parecía encajar. Todo parecía normal. Con el paso de los días seguimos hablando del tema. Y poco a poco la idea dejó de ser solo una conversación. Empezó a convertirse en un plan real. Un plan que cambiaría mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Porque lo que yo no sabía en ese momento era que esa oportunidad no era lo que parecía. Y la persona que me la estaba ofreciendo, tampoco. Después de aquella conversación con mi amiga, la idea de viajar empezó a quedarse en mi cabeza. Al principio lo veía como algo lejano, como una posibilidad más que quizá nunca se concretaría. Pero con el paso de los días la conversación fue tomando otro tono. Cada vez hablábamos más del tema. Mi amiga me contaba detalles de su vida en Cancún, en México. Decía que el trabajo era tranquilo, que los turistas eran amables y que el dinero realmente valía la pena. Eso empezó a despertar algo dentro de mí. Una mezcla de emoción y esperanza. Porque en ese momento de mi vida yo estaba buscando exactamente eso, una oportunidad. Recuerdo que una noche me escribió y me dijo algo que terminó de convencerme. Y si quieres venir, puedo ayudarte a entrar. Yo conozco a las personas que manejan el restaurante. Cuando alguien cercano te dice algo así, sientes que tienes una ventaja. Que tienes una puerta abierta. Así que le dije que sí. Le dije que quería intentarlo. Pensé que lo siguiente sería una entrevista o algo parecido. Pero el proceso fue un poco diferente. Mi amiga me explicó que primero tenía que enviar un video. Un video corto presentándome. Tenía que decir mi nombre,
mi edad, de dónde era y contar un poco sobre mí. En ese momento no me pareció extraño. Hoy entiendo que era una forma de evaluarnos. Pero en ese momento lo vi como parte normal de un proceso de selección. Así que preparé el video. Recuerdo que lo grabé varias veces porque quería que se viera bien. Quería causar una buena impresión. Finalmente lo envié. Después de eso pasaron unos días en silencio. Hasta que un día me escribió otra persona. No era mi amiga. Era una mujer que decía encargarse de los trámites. Ella fue la que empezó a pedirme más información. Me pidió fotos. Fotos normales al principio. Pero luego me pidió algo que me hizo sentir incómoda. Fotos en traje de baño. Recuerdo que dudé. Le escribí a mi amiga preguntándole si eso era normal. Ella respondió de inmediato. Sí, tranquila. Es para ver si encajas con la imagen del restaurante. Hoy sé que ese fue uno de los momentos clave. Porque cuando una persona confía en alguien cercano, es mucho más fácil aceptar cosas que en otras circunstancias parecerían sospechosas. Así que finalmente envié las fotos. No imaginaba que cada paso que daba estaba siendo analizado por personas que no tenían ninguna intención de ofrecerme un trabajo legítimo. Días después recibí una respuesta. Habían aceptado mi solicitud. Podía viajar. Recuerdo el momento en que leí ese mensaje. Sentí una mezcla de emoción, nervios y felicidad. Pensé que había conseguido algo importante. Pensé que mi vida estaba a punto de cambiar para mejor. Pero todavía había un problema. El dinero. Viajar hasta México no era barato. Y yo no tenía suficiente para pagar el pasaje, el pasaporte y todos los gastos necesarios. Cuando le dije eso a mi amiga, ella respondió con algo que en ese momento me pareció una solución perfecta. No te preocupes. Ellos te prestan el dinero. Me explicó que la empresa cubría los gastos del viaje. El vuelo. Los trámites. Incluso el alojamiento inicial. Y que después yo devolvería ese dinero trabajando. En ese momento lo vi como una ayuda. Una oportunidad que muchas personas no tienen. Pero hoy sé que esa era otra parte de la trampa. Porque esa ayuda en realidad era una deuda. Una deuda que luego usarían para controlarme. Pero en ese momento yo no lo sabía. Lo único que veía era una oportunidad. Una oportunidad que parecía acercarse cada vez más. Poco después empecé a preparar todo para el viaje. Los documentos. Las maletas. Las despedidas. Recuerdo el momento en que le conté a mi familia que iba a viajar. Estaban orgullosos. Pensaban que estaba dando un paso importante en mi vida. Y yo también lo creía. Nunca imaginé que ese viaje sería el comienzo de la experiencia más aterradora de mi vida. Porque cuando finalmente subí a ese avión rumbo a México, yo pensaba que iba a empezar un nuevo trabajo. Pero en realidad, estaba entrando en una trampa de la que no sabía si podría salir. Los días antes del viaje pasaron muy rápido. Entre preparar documentos, despedirme de mi familia y organizar mis cosas, apenas tuve tiempo para pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Pero dentro de mí había una emoción constante. La sensación de que algo importante estaba a punto de empezar. Para mí, viajar a México no era solo un cambio de trabajo. Era un cambio de vida. Nunca había salido del país y la idea de llegar a Cancún, un lugar famoso por sus playas y el turismo, me hacía imaginar una etapa completamente nueva. Recuerdo perfectamente el día en que fui al aeropuerto. Tenía la maleta lista. Tenía los documentos. Y tenía muchas expectativas. Mi familia estaba orgullosa de mí. Pensaban que estaba tomando una oportunidad importante. Yo también lo creía. Cuando finalmente subí al avión sentí una mezcla de nervios y emoción. Miré por la ventana mientras el avión despegaba y pensé que estaba empezando una nueva aventura. No tenía idea de que ese viaje sería el inicio de la experiencia más aterradora de mi vida. El vuelo fue normal. Nada fuera de lo común. Durante el trayecto incluso imaginaba cómo sería el restaurante donde iba a trabajar. Pensaba en los turistas. Pensaba en el dinero que podría ganar. Pensaba en todo lo que podría lograr si las cosas salían bien. Cuando el avión aterrizó en Cancún, sentí esa emoción que muchas personas sienten cuando llegan a un lugar nuevo. Pero esa emoción no duraría mucho. Antes de viajar, mi amiga me había dicho que alguien me recogería en el aeropuerto. Según ella, era una persona de confianza del restaurante.
Así que cuando salí con mi maleta empecé a buscar a la persona que vendría por mí. No tardé mucho en verlo. Era un hombre grande. Un hombre que inmediatamente llamó mi atención por su apariencia. Se acercó directamente a mí y dijo mi nombre. Yo asentí. Entonces dijo algo que todavía recuerdo claramente. Yo soy el que te va a llevar. Ese hombre era conocido por todos con un apodo. Foca. No hablamos mucho. Su actitud era seria, distante. No parecía alguien interesado en conversar. Simplemente me dijo que lo siguiera. Caminamos hasta el estacionamiento y subimos a un carro. Durante el trayecto intenté hacer conversación. Le pregunté sobre el restaurante, sobre el trabajo, sobre la zona donde me quedaría. Pero sus respuestas eran cortas. A veces ni siquiera respondía. Eso empezó a hacerme sentir un poco incómoda, porque no era la bienvenida que yo esperaba. Después de un tiempo manejando llegamos a una casa. No parecía un restaurante. No parecía un lugar turístico. Era una casa común en una zona bastante tranquila. Cuando entré, vi algo que me sorprendió. Había varias mujeres. Todas jóvenes. Algunas hablaban entre ellas en voz baja. Otras estaban sentadas mirando sus teléfonos. Algo en el ambiente se sentía extraño. No era el tipo de lugar que yo había imaginado cuando pensaba en mi nuevo trabajo. Pero todavía intentaba convencerme de que todo era normal. Quizá era solo un lugar temporal. Quizá el restaurante estaba en otro sitio. Mientras pensaba en eso, una de las chicas se acercó a mí. Me preguntó de dónde era. Le dije que venía de Colombia. Ella me miró con una expresión que en ese momento no entendí. Una mezcla de sorpresa y preocupación. Entonces me hizo una pregunta que me dejó confundida. ¿También vienes a trabajar? Le respondí que sí. Que venía a trabajar en un restaurante. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró unos segundos. Y luego dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Ojalá sea eso. En ese momento todavía no entendía lo que estaba pasando. Pero algo dentro de mí empezó a sentir que había algo que no encajaba. Algo que no era como me lo habían prometido. Todavía no sabía exactamente qué. Pero ese presentimiento empezaba a crecer. Y poco después, algo ocurrió que cambió completamente mi situación. Porque alguien entró en la habitación con un documento en la mano. Un documento que iba a revelar la verdad sobre por qué realmente estaba allí. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. Después de entrar a aquella casa, traté de convencerme de que todo era normal. Que tal vez ese era solo un lugar temporal. Un lugar donde las chicas se quedaban mientras comenzaban a trabajar. Pero dentro de mí había una sensación extraña. Una incomodidad que no sabía explicar. Las otras mujeres que estaban allí no parecían felices. No parecían emocionadas por trabajar en un restaurante turístico en Cancún, en México. Algunas estaban en silencio. Otras hablaban en voz baja. Pero ninguna tenía la energía que yo esperaba encontrar en un lugar donde supuestamente todas estaban comenzando un nuevo trabajo. Mientras observaba todo eso, la puerta se abrió. Entró un hombre. No era el mismo que me había recogido en el aeropuerto. Este hombre llevaba una carpeta en la mano. Su actitud era seria, como si estuviera acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones. Miró alrededor de la habitación y luego dijo mi nombre. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Me acerqué. Entonces sacó varios papeles de la carpeta y los colocó sobre una mesa. Que necesitamos que firmes esto, dijo. Me explicó que era un contrato necesario para comenzar a trabajar. Algo normal, según él. Algo que todas las chicas firmaban. Al principio pensé que era simplemente un documento laboral. Pero cuando empecé a leerlo, algo me hizo detenerme. Había una cifra escrita en el papel. Una cifra grande. 170,000 pesos mexicanos. Recuerdo perfectamente el momento en que mis ojos se quedaron fijos en ese número. Le pregunté qué significaba. El hombre respondió con total naturalidad. Es la deuda por tu traslado. Me explicó que ese dinero correspondía a todos los gastos que habían hecho para traerme hasta México. El vuelo. Los trámites. El alojamiento. Todo. En ese momento traté de calcular mentalmente cuánto era eso. Era muchísimo dinero. Mucho más de lo que yo podía pagar. Sentí que algo dentro de mí se hundía.
Le dije que nadie me había hablado de una deuda tan grande, que yo pensaba que simplemente iba a trabajar. El hombre me miró con una expresión fría, como si ya hubiera tenido esa conversación muchas veces. Lo pagarás trabajando, dijo. Entonces añadió algo más. Algo que hizo que la situación se volviera aún más aterradora. Hasta que pagues, no puedes irte. Sentí que el aire me faltaba por un momento. Intenté mantener la calma. Intenté pensar con claridad. Pero cada palabra que escuchaba hacía que todo se volviera más oscuro. Entonces ocurrió otra cosa. El hombre extendió la mano y dijo: «Tu pasaporte». No entendí al principio. Pensé que quizá necesitaban revisarlo. Pero no. Cuando se lo entregué, lo guardó inmediatamente en la carpeta. «Lo tendrás cuando pagues la deuda», dijo. En ese momento comprendí algo que me heló la sangre. Sin pasaporte, yo no podía viajar. No podía salir del país. No podía moverme libremente. Estaba atrapada. Intenté decir que no quería firmar, que quería regresar a mi casa. Pero la reacción del hombre fue inmediata. Su tono cambió. Su mirada se volvió más dura. «¿Firmas o las cosas se complican?». En ese momento miré alrededor. Las otras chicas estaban observando en silencio. Algunas evitaban mirarme. Otras parecían saber exactamente lo que estaba pasando. Y entonces comprendí algo terrible. Ellas habían pasado por lo mismo. Ellas también habían firmado ese contrato. Ellas también estaban atrapadas. Sentí que el miedo empezaba a invadirme por completo. Porque la verdad empezaba a hacerse clara. Yo no estaba allí para trabajar en un restaurante. Yo estaba allí porque alguien había decidido que yo valía dinero. Y esa persona había sido mi amiga. Pero lo peor aún no había pasado. Porque después de firmar ese contrato, descubrí que el trabajo que me esperaba no tenía nada que ver con servir mesas. Y el lugar donde terminaría trabajando era algo mucho más oscuro. Después de firmar aquel contrato sentí que algo dentro de mí se había quebrado. Sabía que había cometido un error. Pero en ese momento ya no sabía cómo salir de esa situación. No tenía mi pasaporte. No conocía la ciudad. No conocía a nadie fuera de ese lugar. Y las personas que estaban allí parecían tener todo bajo control. Esa misma noche nos dijeron que al día siguiente empezaríamos a trabajar. Todavía intentaba convencerme de que tal vez las cosas no eran tan malas. Tal vez el restaurante era real. Tal vez realmente podría trabajar como mesera y pagar esa deuda poco a poco. Pero en el fondo de mi mente había una sensación que no desaparecía. Una sensación de peligro. A la mañana siguiente nos despertaron temprano. Nos dijeron que nos arregláramos. Que teníamos que vernos presentables. Eso me pareció normal al principio. Pero luego comenzaron a decir cosas que me hicieron sentir incómoda. Nos pidieron que usáramos ropa muy ajustada. Maquillaje llamativo. Tacones altos. Cuando pregunté si ese era el uniforme del restaurante, una de las chicas me miró y dijo algo que me dejó pensando. Aquí las cosas funcionan diferente. No entendí exactamente a qué se refería. Pero poco después salimos en un vehículo hacia el lugar donde supuestamente trabajaríamos. Cuando llegamos, vi un establecimiento que sí parecía un restaurante. Había música. Había mesas. Había clientes. Por un momento pensé que tal vez mis preocupaciones habían sido exageradas. Tal vez realmente era solo un restaurante turístico. Pero con el paso de las horas empecé a notar cosas extrañas. Las chicas no solo servían bebidas. También tenían que sentarse con los clientes. Hablar con ellos. Reírse con ellos. Coquetear con ellos. Mientras más tiempo pasaban con los clientes, más dinero generaban para el lugar. Al principio traté de mantener cierta distancia. Pensé que tal vez solo era parte del ambiente turístico. Pero pronto me di cuenta de que había reglas. Reglas que nadie me había explicado antes de viajar. Si un cliente quería compañía, teníamos que aceptarlo. Si un cliente pedía que nos sentáramos con él, teníamos que hacerlo. Si el cliente compraba bebidas, nosotras debíamos beber con él. Cada cosa tenía un precio. Cada interacción generaba dinero. Y una parte de ese dinero supuestamente se descontaba de nuestra deuda. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de algo. Las deudas nunca parecían bajar realmente. Siempre había nuevos cargos.
nueva ropa, maquillaje, transporte, comida. Todo se sumaba a la deuda. Era un sistema diseñado para que nunca termináramos de pagar. Esa noche regresamos a la casa muy tarde. Estaba agotada, confundida, asustada. Me senté en la cama y empecé a pensar en todo lo que había pasado. Recordé la conversación con mi amiga. Recordé cómo me había convencido de viajar. Y en ese momento sentí una mezcla de tristeza y rabia. Porque empezaba a entender algo. Ella sabía exactamente a dónde me estaba enviando. Pero todavía había algo que no sabía. Algo que descubriría muy pronto. Porque ese restaurante no era el destino final. Solo era una etapa. Una etapa antes de llevarnos a un lugar mucho más oscuro. Un lugar que cambiaría completamente mi realidad. Un lugar cuyo nombre nunca olvidaré. Y cuando finalmente llegué allí, entendí que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Después de varios días trabajando en aquel supuesto restaurante, algo empezó a cambiar. Las reglas se volvieron más estrictas. Las exigencias aumentaron. Y el ambiente empezó a sentirse más pesado. Cada noche regresábamos a la casa muy tarde, agotadas, con la sensación de que algo no estaba bien. Pero todavía intentaba convencerme de que quizá era solo una etapa difícil. Que tal vez, si trabajaba lo suficiente, podría pagar la deuda y salir de ahí. Una tarde nos dijeron que habría cambios. Que algunas de nosotras seríamos trasladadas a otro lugar. Un lugar donde, según ellos, había más clientes y donde podríamos ganar más dinero. Cuando escuché eso sentí un nudo en el estómago. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí decía que ese cambio no sería bueno. Esa noche nos subieron a un vehículo. Éramos varias chicas. Nadie hablaba demasiado. El silencio dentro del carro era pesado. Mientras avanzábamos por las calles de Cancún, en México, trataba de mirar por la ventana para ubicarme. Pero la verdad era que no conocía la ciudad. No tenía idea de a dónde nos estaban llevando. Después de un tiempo el carro se detuvo frente a un edificio. Lo primero que vi fueron las luces. Luces rojas y negras. Y un letrero grande. El nombre del lugar era Bandidas. Recuerdo ese momento con absoluta claridad. Porque apenas vi el lugar, algo dentro de mí se hundió. El edificio no parecía un restaurante. No parecía un bar normal. En las paredes había imágenes de mujeres. El ambiente era completamente diferente. Cuando entramos, el interior confirmó mis peores sospechas. Había música fuerte. Había hombres sentados en mesas mirando a las mujeres que caminaban por el lugar. Las mujeres estaban vestidas de manera provocativa. Algunas bailaban. Otras se acercaban a los clientes. Fue en ese momento cuando lo entendí. No era un restaurante. Era un prostíbulo. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Miré alrededor tratando de entender lo que estaba pasando. Las otras chicas parecían resignadas. Como si ya supieran exactamente lo que era ese lugar. Una de ellas se acercó a mí. Me habló en voz baja. Este es el verdadero trabajo. Esas palabras me golpearon como un martillo. Porque en ese momento todo encajó. El contrato. La deuda. El pasaporte retenido. Las reglas del restaurante. Todo había sido una preparación para ese momento. Yo no había sido llevada allí para servir mesas. Había sido llevada allí para algo mucho peor. Sentí miedo. Un miedo profundo. Un miedo que me recorrió todo el cuerpo. Porque entendí algo muy claro. Las mujeres que estaban allí no estaban trabajando por elección. Estaban atrapadas. Muchas venían de otros países. Muchas habían sido engañadas con historias parecidas a la mía. Promesas de trabajo. Promesas de oportunidades. Promesas que terminaban en ese lugar. En ese momento también comprendí otra cosa. La deuda de 170,000 pesos no era solo dinero. Era una herramienta de control. Porque mientras esa deuda existiera, ellos podían decir que yo tenía que seguir trabajando. Podían decir que todavía no había pagado. Y podían seguir reteniendo mi pasaporte. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Pensé en mi familia. Pensé en mi casa en Colombia. Pensé en todo lo que había dejado atrás creyendo que estaba empezando una nueva vida. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Yo no estaba en un trabajo.
Estaba en una red de trata de personas. Pero lo que todavía no sabía era cuánto tiempo pasaría antes de poder salir de ese lugar. Ni qué tendría que pasar para que finalmente alguien descubriera lo que estaba ocurriendo allí. Porque aunque ese lugar parecía funcionar con total normalidad, había algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Y cuando eso ocurrió, mi vida volvió a cambiar. La primera noche dentro de Bandidas fue una de las más largas de mi vida. Recuerdo que apenas entré al lugar sentí que todo era demasiado abrumador. La música era fuerte. Las luces eran rojas y oscuras. Había hombres en casi todas las mesas observando a las mujeres que caminaban por el salón. Las chicas que trabajaban allí parecían moverse con una especie de rutina ya aprendida. Algunas bailaban, otras se acercaban a los clientes y otras simplemente caminaban esperando que alguien las llamara. Yo estaba parada tratando de entender lo que estaba pasando. Todavía tenía la esperanza de que tal vez todo era un malentendido. Pero esa esperanza desapareció muy rápido. Una mujer que parecía supervisar el lugar se acercó a mí. Me explicó las reglas. Reglas que nadie me había mencionado cuando me ofrecieron el supuesto trabajo en Cancún, en México. La primera regla era simple, tenía que interactuar con los clientes. Tenía que acercarme a las mesas, conversar con ellos, hacerlos sentir cómodos. Si un cliente quería comprarme una bebida, tenía que aceptarla. Si quería que me sentara con él, tenía que hacerlo. Cada bebida que el cliente compraba generaba dinero para el lugar. Pero solo una pequeña parte se descontaba de la deuda que yo tenía. Después vino la regla más difícil de escuchar. Si un cliente pedía pasar más tiempo conmigo, no podía negarme. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Intenté decir que yo no había viajado para eso. Que yo pensaba trabajar como mesera. La mujer me miró como si hubiera escuchado esa frase cientos de veces. Todas dicen lo mismo cuando llegan, respondió. Ese fue el momento en que comprendí que mi situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Yo estaba atrapada. Sin pasaporte. Con una deuda enorme. En un país que no conocía. Y rodeada de personas que claramente tenían el control de todo. Las horas dentro del lugar parecían interminables. Los clientes llegaban y se iban. Las chicas caminaban entre las mesas tratando de cumplir con las reglas. Algunas parecían completamente resignadas. Otras tenían la mirada perdida. Con el tiempo empecé a hablar con algunas de ellas. Y fue entonces cuando entendí que mi historia no era única. Muchas de las mujeres que estaban allí venían de otros países. Algunas de Colombia, como yo. Otras de diferentes lugares de América Latina. Y casi todas habían llegado de la misma manera. Una oferta de trabajo. Una promesa de una vida mejor. Un viaje pagado. Y después. La deuda. El pasaporte retenido. La imposibilidad de irse. Una de las chicas me dijo algo que nunca olvidé. Aquí entras fácil, pero salir es lo difícil. Esa frase se quedó en mi cabeza durante mucho tiempo. Porque cada día que pasaba parecía confirmar lo que ella había dicho. Las deudas nunca disminuían realmente. Siempre había nuevos gastos. Nueva ropa. Nueva comida. Transporte. Todo se sumaba. Era un sistema diseñado para mantenernos atrapadas. Algunas chicas llevaban meses allí. Otras incluso más tiempo. Cuando escuché eso sentí un miedo profundo. Porque empecé a preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera salir de ese lugar. Si es que alguna vez podría hacerlo. Cada noche, cuando regresábamos al lugar donde dormíamos, pensaba en mi familia. Pensaba en mi casa. Pensaba en la vida que había dejado atrás. Y me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto. Como una simple oferta de trabajo había terminado convirtiéndose en una pesadilla. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar que ese sería mi destino. Una pequeña parte de mí seguía creyendo que tenía que haber una salida. Que en algún momento algo tendría que cambiar. Y lo que no sabía en ese momento era que fuera de ese lugar ya había personas que empezaban a investigar lo que estaba pasando. Personas que sospechaban que detrás de ese negocio había algo mucho más oscuro. Y cuando finalmente esa investigación avanzó, todo cambió de una forma que nadie dentro de ese lugar esperaba. Con el paso de los días, la rutina dentro de Bandidas empezó a volverse cada vez más pesada. Las noches eran largas. El ambiente era oscuro. Y cada día que despertaba en ese lugar sentía la misma pregunta en mi cabeza. ¿Cómo voy a salir de aquí?
La deuda seguía ahí. Los 170,000 pesos que decían que debía parecían imposibles de pagar. Cada bebida que un cliente compraba. Cada hora de trabajo. Todo parecía sumar, pero nunca lo suficiente. Siempre aparecía un nuevo gasto. Ropa. Comida. Transporte. Multas por cualquier cosa. Era como si el sistema estuviera diseñado para que la deuda nunca terminara. Muchas de las chicas ya lo sabían. Había mujeres que llevaban meses allí. Incluso más. Y cuando hablaban de eso, lo hacían con una mezcla de cansancio y resignación. Una noche, mientras estábamos en el lugar esperando clientes, una de las chicas me dijo algo en voz baja. Aquí nadie paga la deuda. Al principio pensé que estaba exagerando. Pero después empezó a contarme historias. Historias de mujeres que habían intentado irse. Historias de amenazas. Historias de castigos. Ese tipo de cosas que hacen que las personas pierdan la esperanza. Pero aún así, dentro de mí había algo que se negaba a rendirse. Cada noche pensaba en mi familia. Pensaba en mi casa en Colombia. Pensaba en todo lo que había dejado atrás. Y me repetía que tenía que encontrar una forma de salir. Aunque todavía no sabía cómo. Fue en medio de esa rutina cuando algo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles. Comentarios entre los trabajadores del lugar. Miradas nerviosas. Conversaciones que se cortaban cuando alguna de nosotras se acercaba. Una noche noté algo diferente en el ambiente. Los supervisores estaban más tensos. Había más movimiento de lo normal. Y varias personas del lugar estaban hablando por teléfono constantemente. No sabía exactamente qué estaba pasando. Pero algo se sentía distinto. Esa misma noche una de las chicas se acercó a mí. Tenía una expresión que mezclaba nervios y esperanza. Creo que alguien está investigando este lugar, me dijo. Cuando escuché esas palabras sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pero al mismo tiempo también sentí miedo. Porque si algo había aprendido en ese lugar era que nada era tan simple. Si realmente había una investigación, eso podía significar muchas cosas. Podía significar que alguien estaba intentando ayudar. Pero también podía significar que los dueños del lugar se volverían más peligrosos. Durante los días siguientes el ambiente dentro de Bandidas cambió completamente. Las reglas se volvieron más estrictas. Los supervisores parecían estar constantemente vigilándonos. Como si temieran que algo pudiera ocurrir en cualquier momento. Algunas chicas empezaron a hablar entre ellas. Susurraban sobre la posibilidad de que la policía descubriera lo que estaba pasando. Otras no querían ilusionarse. Habían visto demasiadas promesas romperse antes. Pero para mí, esa pequeña posibilidad era suficiente para mantener viva la esperanza. Porque después de todo lo que había pasado, después de haber sido engañada, después de haber sido vendida, después de haber sido atrapada en ese lugar, solo necesitaba una oportunidad. Una sola oportunidad para salir. Y lo que no sabía en ese momento era que esa oportunidad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Porque fuera de ese lugar, las cosas ya se estaban moviendo. Había personas investigando. Personas reuniendo información. Personas tratando de descubrir la verdad detrás de ese negocio. Y cuando finalmente esa verdad salió a la luz, todo cambió. Durante semanas la vida dentro de Bandidas había sido exactamente la misma. Las mismas luces. La misma música. Los mismos clientes entrando y saliendo. Las mismas reglas que parecían imposibles de romper. Pero después de esos rumores sobre una posible investigación, el ambiente empezó a sentirse diferente. Algo estaba pasando. Aunque nadie sabía exactamente qué. Los supervisores estaban cada vez más nerviosos. Había más control. Más vigilancia. Más presión sobre todas nosotras. Era como si estuvieran esperando que algo ocurriera. Esa noche empezó como cualquier otra. Las luces rojas iluminaban el lugar. La música sonaba fuerte. Los clientes estaban sentados en las mesas mirando a las chicas que caminaban por el salón. Yo trataba de concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que aquella chica me había dicho. Que tal vez alguien estaba investigando. Que tal vez afuera alguien sabía lo que estaba pasando dentro de ese lugar. Pero al mismo tiempo tenía miedo de ilusionarme. Porque en ese lugar la esperanza era algo peligroso.
Si esperabas demasiado, el golpe cuando nada cambiaba era mucho más fuerte. Las horas pasaban lentamente. Todo parecía normal. Hasta que de repente ocurrió algo que nadie esperaba. Primero escuchamos ruido afuera. No era música. No eran clientes. Era otro tipo de sonido. Un movimiento extraño. Las personas que trabajaban en el lugar comenzaron a mirarse entre ellas. Los supervisores se movían rápido por el salón. Algo estaba pasando. Y entonces sucedió. La puerta del lugar se abrió de golpe. Varias personas entraron al mismo tiempo. Las voces se mezclaron con la música. Los clientes comenzaron a levantarse confundidos. Las chicas se miraban entre ellas sin entender qué estaba pasando. Y en medio de todo ese caos escuché una palabra que nunca olvidaré. Policía. En ese momento sentí que el corazón me latía con fuerza. Durante semanas había imaginado ese momento. Había pensado en lo que pasaría si alguien descubría lo que estaba ocurriendo allí. Pero ahora que estaba pasando de verdad. Todo parecía irreal. Los agentes comenzaron a moverse por el lugar. Había gritos. Había confusión. Algunos de los trabajadores del lugar intentaban hablar con ellos. Otros simplemente desaparecieron hacia la parte trasera del edificio. Los clientes estaban siendo separados. Las mujeres también. Recuerdo que en medio de todo ese caos me quedé completamente quieta. No sabía si debía sentir alivio o miedo. Porque aunque parecía que alguien finalmente había descubierto la verdad, todavía no sabía qué pasaría con nosotras. Una de las agentes se acercó a un grupo de chicas donde yo estaba. Nos pidió que nos calmáramos. Que todo iba a estar bien. Que estaban allí para ayudarnos. Cuando escuché esas palabras sentí algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Un peso enorme comenzó a desaparecer de mi pecho. Era como si durante todo ese tiempo hubiera estado conteniendo la respiración. Y finalmente pudiera volver a respirar. Las horas siguientes fueron confusas. Nos sacaron del lugar. Nos hicieron preguntas. Nos pidieron contar lo que había pasado. Algunas chicas lloraban. Otras apenas podían hablar. Todas estábamos tratando de entender que esa pesadilla podía estar terminando. En ese momento pensé en algo que me dolía profundamente. Pensé en la persona que me había llevado hasta allí. La amiga en la que había confiado. La persona que me había convencido de viajar. La persona que sabía exactamente a dónde me estaba enviando. Porque aunque esa noche parecía el comienzo del final de la pesadilla, también era el momento en que muchas verdades empezarían a salir a la luz. Verdades sobre cómo funcionaba esa red. Verdades sobre quienes estaban involucrados. Y verdades sobre cómo tantas mujeres habían terminado atrapadas en ese lugar. Pero lo más importante para mí en ese momento era una sola cosa. Por primera vez desde que había llegado a Cancún, en México, sentí que existía una posibilidad real de volver a mi casa. Volver a mi vida. Volver con mi familia en Colombia. Y aunque el camino para recuperarme de todo lo que había pasado sería largo. Esa noche marcó el momento en que mi historia dejó de ser una pesadilla sin salida. Porque finalmente, alguien había escuchado. Después de aquella noche, mi vida cambió otra vez. Pero esta vez no fue un cambio hacia el miedo, sino hacia la libertad. Las horas posteriores al operativo fueron confusas. Nos llevaron a otro lugar. Un lugar seguro. Un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, nadie nos gritaba órdenes, nadie nos vigilaba como si fuéramos propiedad de alguien más. Los agentes comenzaron a hablar con cada una de nosotras. Querían entender lo que había pasado. Querían saber cómo habíamos llegado allí. Yo todavía estaba en shock. Era difícil poner en palabras todo lo que había vivido. Pero poco a poco comencé a contar mi historia. Como una amiga me había hablado de un trabajo. Cómo me había convencido de viajar. Cómo me dijeron que todo sería fácil. Cómo terminaron quitándome el pasaporte. Cómo apareció una deuda de 170,000 pesos. Y cómo finalmente terminé atrapada en ese lugar. Mientras hablaba, me di cuenta de algo. Muchas de las historias de las otras chicas eran casi iguales. Solo cambiaban algunos detalles. Pero el patrón era el mismo. Promesas. Viajes. Deudas. Control. Ese era el mecanismo. Así era como funcionaban esas redes. Engañaban a personas que solo estaban buscando una oportunidad. Personas que querían ayudar a sus familias. Personas que confiaban en alguien cercano.
En los días siguientes comenzaron los trámites. Las autoridades tenían que confirmar nuestras identidades. Tenían que investigar a las personas responsables. Tenían que asegurarse de que pudiéramos regresar a nuestros países. Fue un proceso largo. Pero cada paso que avanzaba me acercaba un poco más a casa. Recuerdo el momento en que finalmente pude llamar a mi familia. Había pasado tanto tiempo. Cuando escuché la voz de mi mamá al otro lado del teléfono no pude contener las lágrimas. Había tantas cosas que quería decir. Tantas cosas que necesitaba explicar. Pero en ese momento solo pude repetir una frase. Que estoy viva. Después de todo lo que había pasado, esas dos palabras significaban todo. Tiempo después pude regresar a Colombia. Volver a casa fue una mezcla de emociones. Alegría. Alivio. Pero también dolor. Porque las experiencias que había vivido no desaparecieron de un día para otro. Había recuerdos que tardarían mucho tiempo en sanar. Pero también había algo más. Una decisión. La decisión de contar mi historia. Durante mucho tiempo pensé que lo mejor sería olvidar todo. Intentar seguir adelante sin mirar atrás. Pero después entendí que hablar era importante. Porque mi historia no era la única. En muchas partes del mundo hay personas que siguen cayendo en estas redes. Personas que reciben mensajes con promesas de trabajo. Personas que creen que están comenzando una nueva oportunidad. Sin saber que están entrando en una trampa. Por eso decidí contar lo que viví. Para que otras personas puedan reconocer las señales. Para que entiendan que estas redes existen. Y para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me cuesta creer todo lo que ocurrió. Como una simple conversación con una amiga cambió el rumbo de mi vida. Como un viaje que parecía una oportunidad se convirtió en una pesadilla. Pero también aprendí algo muy importante. Incluso en los momentos más oscuros. Siempre puede aparecer una salida. Y si mi historia sirve para que al menos una persona sea más cuidadosa. Para que alguien desconfíe de una oferta demasiado perfecta. Entonces todo lo que viví habrá tenido un propósito. Porque nadie debería perder su libertad por confiar en la persona equivocada. Y nadie debería ser engañado con promesas que terminan destruyendo vidas. Esa es la razón por la que hoy sigo contando mi historia. Para que el silencio nunca vuelva a proteger a quienes hacen este tipo de cosas. Y para que cada vez más personas entiendan una verdad que yo aprendí demasiado tarde. Las redes de trata no siempre empiezan con violencia. Muchas veces empiezan con algo mucho más simple. Una promesa. Una oportunidad. Una persona en la que decides confiar. Y ese puede ser el primer paso hacia una historia que nadie debería tener que vivir.